nombre del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, les damos la más cordial de las bienvenidas a este 25º Encuentro Internacional de Escritores, Escritura e Incertidumbre. Les agradecemos bastante su compañía. Y bueno, en esta primera mesa, titulada como Claustro y Luz, las palabras como fuga, nos acompañan Piedad Bonet, la maestra Sara Sefcovic y Andrés Newman. Mi nombre es Sonia Silva Rosas y estaré moderando esta mesa. A manera de preámbulo, puedo comentar que, bueno, estamos enfrentando una enfermedad muy complicada que se ha vuelto absolutamente global y nos ha recluido a todos. Es decir, que la idea de la globalización se ha centrado en la enfermedad. Esto lo afirmó hace poco la maestra Margot Glantz, y es exactamente que en este confinamiento nos hemos descubierto ante nosotros con un cúmulo de palabras atoradas, no solamente en la garganta, también en el pensamiento. Hemos sido obligados al encierro, hemos decidido buscar en la palabra la manera de evadir por momentos la realidad que nos toca vivir, y precisamente la palabra como fuga son historias que se entretejen y que giran en torno a un virus que a todos nos acecha. Nos sabemos vulnerables y sin embargo sabemos también que tenemos a nuestro favor el poder de la palabra, el poder de la literatura. Agradecemos infinitamente la participación de nuestros invitados del día de hoy, maestro Newman, la maestra Sefcovic y la maestra Piedad Bonet. A continuación, me permito leer las semblanzas de nuestros invitados. La maestra Piedad Bonet es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en Teoría del Arte y la Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado 8 libros de poemas y varias antologías. También es dramaturga y autora de 5 novelas y de un libro testimonial sobre la muerte de su hijo, Lo que no tiene nombre, incluido en 2016 en Babelia, España, entre los 100 mejores libros de los últimos 25 años. Maestra Sara Sefcovic es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia de México por las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM y articulista semanal en el diario El Universal. Ha publicado principalmente ensayo y novela. Maestro Andrés Newman, 1977, nació y pasó su infancia en Buenos Aires. Hijo de músicos argentinos exiliados, se trasladó con su familia a Granada, en cuya universidad fue profesor de literatura latinoamericana. Recibió el Premio de la Crítica, los premios Antonio Carvajal e Hiperión de Poesía, el Premio Alfaguara de Novela y el Firecrack Award, otorgado por la Comunidad de Revistas Editoriales Independientes y Librerías de Estados Unidos. Dedicado a la poesía desde sus inicios, es autor de poemarios. Ha publicado también las novelas y libros de cuentos. Sus libros están traducidos a más de 20 lenguas. Podrán leer la ficha completa de todos nuestros invitados en el programa de mano que está en la página de CONACYT. Comenzamos. Cedo la palabra a la maestra Piedad Bonet. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias por las presentaciones. Andrés, Sara, pues es un placer estar con ustedes. Lo que voy a hacer ahora, y no se asusten, es a leer un pequeño texto, que fue lo que originalmente me dijeron. Me pareció muy intrigante el texto de la mesa, ¿sí? El nombre de la mesa, perdón. El nombre de la mesa, que se llama Claustro, Luz y Palabras en Fuga. Y yo dije, bueno, es una oportunidad para pensar esto como desde este ángulo. Y hice un pequeño camino para llegar a los tiempos de la pandemia. Entonces, los 5 primeros minutos les puede parecer un texto ligeramente académico,
un poquito erudito, y la segunda parte la primera parte es sobre la antigüedad, la segunda parte es sobre lo que estamos viviendo. Espero leer de manera tal que no se aburran. La palabra claustro, más allá de lo que define arquitectónicamente una galería que rodea el patio central de un convento o monasterio, nos remite por un deslizamiento de sentido al lugar al que los hombres van a encerrarse en busca de recogimiento espiritual. Indagando en María Moliner, me encontré también con la expresión claustro materno para hablar del lugar donde se aloja el hijo antes de nacer. Y ya en estas imágenes está todo lo que esta charla promete: luz y sombra, silencio y ruido, huida del mundo y fuga hacia Dios o hacia el interior de uno mismo, o fuga hacia adelante, hacia el mismo mundo, como propone Peter Sloterdijk. Precisamente en uno de los libros de Peter Sloterdijk, que se llama Extrañamiento del mundo, un libro erudito, irónico, por momentos inextricable, este filósofo alemán se propone analizar la huida del mundo desde una perspectiva antropológica y comienza hablándonos de los anacoretas y de los monjes como intentos de cambiar de morada para unirse a esa entidad llamada Dios. En el principio, esa morada de la asceta fue el desierto, es decir, un lugar abierto, lo contrario del enclaustramiento del que vamos a hablar. El lugar menos propicio para la vida, convertido, según sus palabras, en escenario abierto como una gran sala de terapia vacía y cósmica para la escenificación del alma. El desierto es un lugar lo bastante hostil y penoso como para incitar a los individuos al combate que van a dar allí para la divinización. En ese espacio, el eremita va a dar sus luchas internas contra sus pensamientos y sus deseos, que son condicionados por la carne, llegando a menudo, como dice Sloterdijk, a estados alucinatorios en razón de que se forzaban a mínimas horas de sueño, a posiciones extravagantes, como los estilitas que se paraban sobre una columna, ¿sí? Y, digamos, en gesto de acercarse a Dios, hacían tales esfuerzos, ¿sí?, que podríamos decir que las visiones místicas de muchos de esos eremitas son cercanas, como por ejemplo las de San Antonio Abad, que están testimoniadas, están en esa frontera de la locura que elogió Gerard de Narval en su libro Los Iluminados, y que se emparenta en último término con las visiones del profeta Ezequiel o de Santa Teresa de Ávila y de otros místicos, y que se pueden explicar de muy distinta manera. El eremita del desierto da paso a los monjes, que renuncian al mundo para enclaustarse en las celdas de sus monasterios en busca de que el ruido urbano no interfiera en la relación de su alma con Dios. La diferencia entre un convento y un monasterio es que en los monjes cultivan la vida contemplativa, que es algo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, y en un convento, en cambio, los frailes hacen vida activa, enseñan, cocinan, hacen apostolado, obras de caridad, etc. En su bellísimo libro Ausencia, es uno de los primeros libros de Byung-Chul Han, en que él habla de la cultura y la filosofía del lejano oriente, nos recuerda este autor que para Hegel la religión cristiana es una religión de la interioridad. De ahí que la casa de Dios sea un lugar cerrado, sin luz natural. Solo una luz verdaderamente interior, dice, una luz divina puramente espiritual debe llenar la casa de Dios. De ahí que las ventanas sean pequeñas aberturas que generalmente no tienen transparencia, están pintadas con figuras alegóricas, ¿sí?, y que impregnan la luz del templo de un cierto misterio que intensifica la plenitud del espacio. Y cuando entra la luz a las catedrales, viene de arriba, de las ventanas verticales, que hace que la mirada se eleve, pues hay una aspiración a lo alto
en todas las catedrales, como sabemos, sobre todo en el caso del gótico. El universo de los monjes es un universo cerrado, de espaldas al mundo, y eso se expresa también en la arquitectura de los monasterios, construidos con gruesos muros sin vista al exterior y en torno a un patio con un jardín que generalmente tiene 4 caminos. La luz de ese patio va a contrastar con la sombra del claustro, de la capilla, de las habitaciones, ¿sí? También la iglesia va a ser el eje de la construcción de los monasterios, y sombra y silencio, pues, semipenumbra, son las condiciones para lo que se busca. Sloterdijk dice, huida del mundo no es más que otro nombre para la introversión radical, ¿sí? Que es otro concepto que me interesa explorar aquí, la introversión radical. Y dice Byung-Chul Han, la cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. En la sociedad del cansancio, acuérdense ustedes que, bueno, vamos a hablar más adelante de lo que nos falta en este presente, que es precisamente atención profunda. Y bueno, no es en vano que el centro de la cultura en el medioevo estuviera encerrada en los monasterios. Voy a poner un solo ejemplo de poesía mística que ejemplifica palabra como huida, ¿sí? San Juan de la Cruz, por supuesto, que cuando empezó su vida monástica en la Cartuja, una orden eremítica, bueno, va luego a trasladarse, gracias a que hizo la reforma teresiana, no se va a quedar allí en la vida monástica de la Cartuja, pero eso le va a significar cárcel. De manera que un tribunal de frailes calzados lo va a condenar a estar encerrado en una celda estrecha y oscura donde duró, creo que más o menos 8 meses. Y en esas condiciones adversas es que escribe su famoso cántico espiritual y ese extraordinario poema que es La Noche Oscura. Solo voy a leer 2 estrofitas, pero para que miremos cómo la palabra es fuga, ¿sí? Acuérdense que en la noche oscura la que habla es el alma, ¿no? En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. Bueno, y empieza esa fuga nocturna hasta encontrarse con el amado, ¿no? Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformado. Bueno, entonces la fuga en este caso no es huida del mundo, sino traspaso imaginario de los muros a través de la imaginación, la palabra y el deseo. Y aquí viene la segunda parte. ¿Qué hacen los monjes en una época sin monasterios? Se pregunta Sloterdijk para hablar del presente. ¿Y cómo se las arreglan los sujetos modernos a la hora de cambiar de morada, de ir hacia otra instancia espiritual? Y él dice, tiene que haber otras rutas para la huida del mundo. Aunque la verdad, la fuga del mundo resulta algo tan extraño para los contemporáneos que la expresión misma es considerada como una enfermedad. Y ahí yo pensé en los hikikomori, esos muchachos japoneses, ¿sí? O de ahí viene por lo menos el nombre, que son unos adictos a las pantallas y que pasan días y semanas y a veces meses y trastocan todos sus horarios y no duermen porque tiene una adicción a la pantalla. Su fuga del mundo, nosotros los consideramos personas, digamos, sí, casi con una enfermedad, ¿no? O sea, huir del mundo es algo muy extraño hoy en día. Y realmente, en un mundo saturado de información e hiperconectado, pareciera no haber lo que Sloterdijk llama albergue metafísico, eso que tenían en la antigüedad, ¿sí?
Bueno, entonces aquí vuelvo a lo que decía ahora. Byung-Chul Han ha hablado con toda la razón de la sociedad del cansancio, como resultado de que todas las formas de la vida activa se reducen al nivel del trabajo, ¿sí? Y por eso el ser humano ha devenido en un ser hiperactivo y neurótico. Y eso también porque las religiones han perdido su poder y la acción por la acción ha desplazado las tareas del pensamiento. También ha hablado Byung-Chul Han de la depresión como un signo de nuestro tiempo, ¿sí? Y al no poder cumplir con nuestras propias exigencias y en medio del vértigo, del ruido y del multitasking, hemos perdido esa capacidad de atención profunda de la que hablaba Sloterdijk. ¿Cuáles serían, pues, las posibilidades de huida del mundo hoy en día? Por un lado, la vida lenta, ¿sí? Que es una tendencia en distintas partes del mundo, ¿sí? Pero Sloterdijk también habla de las drogas duras, las drogas santas, el mundo de las adicciones contemporáneas, pero de eso por supuesto no podemos hablar aquí, y del sueño en cuanto pausa del mundo. Nuestra estancia en el mundo es un continuo pulsar entre estar presente y estar ausente. Bueno, algo de vida contemplativa extraña la lentitud como proyecto de vida. Y Byung-Chul Han recuerda las recomendaciones de Nietzsche. Hay que aprender a mirar, a pensar, a hablar y a escribir. Aprender a mirar, agrega, significa acostumbrar el ojo a mirar con calma y con paciencia y a dejar que las cosas se acerquen al ojo, ¿sí? Y a mi entender, esa mirada profunda está en la base de la creatividad. Los sueños y la poesía, y paso por ahí también rápido, han sido relacionados a menudo, ¿sí? Richter, el poeta alemán, dice que los sueños son una especie de poesía involuntaria, ¿sí? En la pandemia, y ya entro aquí para terminar, en la pandemia, según se oye a menudo, los sueños, o yo he oído a mis amigos decir eso, los sueños se han intensificado. Bueno, y es también mi experiencia, convirtiéndose en una salida al enclaustramiento forzado. En los sueños volvemos a vivir el mundo de antes o procesamos las ansiedades y las frustraciones del presente. Podríamos decir que son, como siempre, una huida del mundo, pero también una huida al mundo, un intento de alcanzarlo. Ahora bien, creíamos que este nuevo enclaustramiento iba a depararnos silencio, pero esta época ya no conoce el silencio, así como tampoco conoce la oscuridad. El mundo se ha convertido en un permanente parloteo y por tanto la palabra se ha devaluado. Le corresponde a la poesía más que nunca recuperar el peso de las palabras, su capacidad de nombrar. La fuga de las palabras, entonces, es en busca de lo indecible, un esfuerzo desesperado por lo que pareciera ir más allá de lo aparente. El escritor tradicionalmente ha tenido vocación de encierro, como los monjes. Sin embargo, el mundo de hoy lo ha descentrado, lo ha sacado de su lugar y lo ha convertido en un ser errante. Que un virus misterioso lo haya devuelto a la morada que le es natural, no estaría mal, de no ser por lo que encierra ese confinamiento, que es una amenaza. Esta, sin embargo, lo devuelve a una conciencia de su propia fragilidad, de por sí llena de potencia creadora. El poeta se ve enfrentado a lo que lo sobrepasa, en este caso la naturaleza, encarnada en una especie de diosesillo maligno. Frente a él es posible que la palabra enmudezca, pero también es posible que la palabra se convierta en fuga, refugio y camino para hablar de lo trascendental. Lo que está más allá de la palabra del hombre nos habla elocuentemente de Dios, escribe George Steiner, y agrega: una tradición encuentra la luz en los límites del lenguaje. Entonces estoy hablando como de dos pasos. Primero, el lenguaje en una búsqueda de lo indecible. Y cuando ya esa palabra, digamos, se da por vencida, lo que dice Steiner es que aparece la luz, que estábamos hablando aquí de la luz, ¿no?
que nos propusieron eso. Y es que cuando la palabra, digamos, cuando la palabra se rinde y llegamos a esa luz, el lenguaje se convierte en un mero balbuceo. Y yo pensaba en Altazor de Huidobro, ¿no? ¿Qué es eso? Es la caída, es como el proceso inverso, la caída del infinito y se va convirtiendo en un balbuceo de la palabra. Y también sería una huida hacia la música, según Steiner, pero eso sería tema de otra charla. Esos son mis pensamientos bocetados. Muchas gracias. Gracias, maestra Piedad. Maestro Newman. Bueno, muy hermoso el texto de Piedad y lleno de sugerencias y de posibilidades. Así que me encanta que hayamos comenzado con este mini ensayo, que eso era, me parece, un mini ensayo luminoso. Estaba pensando que en nuestra época de confinamiento, la luz viene a ser un antídoto. Es decir, que en realidad en pandemia el confinamiento tiene menos que ver con el retiro que con el castigo, con la reclusión. La palabra sería reclusión. Y en ese sentido la luz viene a ser como una especie de fuerza liberadora que te permite ingresar en ese afuera deseado y más o menos vedado. Y es en ese sentido que podemos sentirnos como el alma de San Juan en el cántico de la noche espiritual. Estamos esperando que por dichosa aventura podamos salir sin ser notados, estando en nuestra casa sosegada, y nos encontremos con la luz del afuera, que viene a ser simplemente lo que antes llamábamos mundo. Es verdad que también existe incluso la expresión mundo interior, pero es interesante ver cómo, frente a la obligación de la reclusión, el mundo interior se llena de problemas, de laberintos, o en el mejor de los casos en un juego de matrioshkas, ¿no? De muñecas rusas, porque habría que buscar un mundo interior dentro del mundo interior. Es decir, es interesante y atroz cómo la pandemia ha redefinido incluso la noción del adentro y el afuera. Podríamos pensar que adentro de casa conservamos una cierta intimidad, pero como decía Piedad, cuando todo el mundo que antes llamábamos exterior queda volcado en el ámbito doméstico, necesitamos ejercer esa maniobra matrioshka para generar un mundo interior dentro del interior de nuestro hogar, porque el hogar se ha convertido en un lugar público. Y eso, aparte de inquietante, puede ser muy rico para pensar el espacio. A mí se me ocurren distintos conceptos de luz, hay millones, pero me anoté 4 o 5 mientras escuchaba a Piedad. En términos artísticos se me ocurre, por ejemplo, la luz como contraste. Creo que una de las necesidades de la luz es que exista la oscuridad, y eso es así en términos visuales y también morales. Si pensamos en el barroco, ¿no? La luz sería lo que se opone a la oscuridad y también a las fuerzas de la oscuridad, o incluso al mal o a la tentación, según los principios que se profesen, ¿no? Pero en todo caso la luz sería el contrapeso de la oscuridad, sería una fuerza, digamos, dependiente y no absoluta. Luego está la luz en términos más bien absolutos, que sería la iluminación. Si es una iluminación laica, podríamos pensar en la Epifanía, que es a lo que se dedica la poesía la mayor parte del tiempo. Y si pensamos en un sentido más religioso, pues sería la luz de la revelación. Pero ya sea con la Epifanía o con la revelación, está claro que la iluminación es un elemento importante en las relaciones entre luminosidad y escritura. No por nada, uno de los libros de Rimbaud se llama precisamente así, ¿no? Iluminaciones. Después está la luz en términos intelectuales o históricos, ¿no? El siglo de las luces, la Ilustración, y en ese sentido la luz sería la luz del conocimiento, es decir, sería más bien no un fenómeno de contraste, como decíamos al principio, no un contenido dado, una especie de aparición revelada, sino sería una especie de proceso de aprendizaje, ¿no? La luz como una especie de escuela, o como de un proceso de experiencia, que terminaría, por lo tanto, en la iluminación de aquello que se ignoraba, ¿no?
y llegaríamos a ese verso de Juan Ramón Jiménez que decía, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Bueno, esa sería la luz en términos ilustrados. Después está la luz arquitectónica, y aquí me quería detener un momento porque, como dijimos al principio, estoy en Granada, en Andalucía, y como saben, en Granada está la hermosa y sobrecogedora Alhambra, este castillo medieval musulmán que lleva intacto 1000 años y que es, si no me equivoco, el segundo monumento más visitado de Europa. Y que es un lugar además muy, no solamente bello, sino enigmático, porque está hecho con materiales perecederos, porque en el arte musulmán no se podía hacer nada que aspirase a perdurar, porque eso era una afrenta al Creador, a Alá, y paradójicamente ha resistido mucho mejor que castillos hechos de materiales más duraderos. Entonces, esta Alhambra indefinidamente provisional, que lleva ya 1000 años en pie, tiene como uno de sus elementos arquitectónicos, por eso lo menciono, la luz. Dentro de la arquitectura musulmana en general y nazarí en particular, el periodo nazarí es aquel que corresponde al imperio musulmán español, sobre todo en la zona que ahora conocemos como Granada, que desarrolló una especie como de autonomía estética y política. En esa arquitectura nazarí, la mayoría de divisiones espaciales, de organización del espacio, es inmaterial. Es decir, se hace no con muros, no con puentes, no con puertas, sino con luz y agua. Es muy hermoso ver cómo en el interior, que es un interior espacial pero también espiritual, de la Alhambra, se generan estados de ánimo arquitectónicos mediante la distribución de la luz y de la sombra. Si han estado, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba, recordarán que junto a cada columna se generan pequeños rincones de intimidad en un espacio que sin embargo es diáfano y que genera un tercer espacio que en realidad no existe en nuestra educación, en nuestro sentido común, que es el espacio que está entre la sombra y la luz, entre lo público y lo privado. No es ni una cosa ni la otra. Y eso se genera con la penumbra natural. Entonces sería la luz como fuerza arquitectónica. Y después está, por supuesto, ya que hablaba de música, Piedad, la luz musical. Y ahí que no puedo evitar acordarme de aquel verso y aquella canción de Leonard Cohen que tanto hemos recordado en pandemia, que es There's a crack in everything, that's how the light gets in, ¿no? Hay una grieta en todo, así es como la luz entra. Entonces la luz, digamos, como el resultado de algo roto, la luz como lo que se filtra mediante o a través de las grietas de lo visible o a través de lo imperfecto, es decir, la luz como una especie de cosido o enhebrado de lo que sufre o está roto. Y eso nos podría devolver también a cierta ideología mística o por lo menos ascética. Y para terminar nada más esta intervención, me gustaría, recogiendo otro de los conceptos tan interesantes que desarrollaba Piedad, el tema de los hikikomoris. Claro, los hikikomoris son, me parece, figuras, mucho más dicho en pandemia, más ambiguas de lo que parecen, ¿no? Hace unos años, efectivamente, podríamos pensar que los hikikomoris son básicamente seres que huían del mundo. Pero siendo que ahora, para ellos y cada vez más para nosotros, al menos en este momento, la realidad es, sobre todo digital, forzosa, deplorablemente digital, a lo mejor los hikikomori son seres que están demasiado en el mundo. No que huyeron del mundo, sino que no pueden salir del mundo, de lo que ellos entienden por mundo, ¿no? Entonces habría que pensar si en este juego, que como Humberto Eco lo llamaba, de apocalípticos o integrados, ellos no estarían quizá demasiado integrados, demasiado en el mundo, y desconectarse implicaría un retiro. Y por lo tanto, quizás ahora el retiro contemporáneo consistiría, por ejemplo, en salir de las redes sociales. El verdadero viaje espiritual, de retiro espiritual, sería desconectarse. Y soy, por cierto, bastante partidario de eso, a pesar de que me encanta Twitter, lugar que abandoné porque estoy de retiro hace unos años. Y en cuanto a la vida lenta, para finalizar, no quería dejar de recomendar, ya que lo mencionó ese concepto que está en el centro del sentido de la poesía, como bien decía Piedad, me gustaría recomendar
un libro sobre la espera de Andrea Köhler que se llama El tiempo regalado. Es un hermoso ensayo divulgativo acerca de cómo esos lugares de nuevo intermedio, hablábamos de lo que está entre la luz y la oscuridad. Podríamos pensar lo que está entre acontecimientos, lo que no es mi situación ni la siguiente, sino la transición, la espera, que tiene que ver con la incertidumbre, que es algo que culturalmente estamos incapacitados para afrontar. Esos momentos, por tanto, que en teoría no sirven de nada, porque no son ahora, pero todavía no son después, y que están, por lo tanto, de algún modo articulando los distintos momentos definidos de nuestro tiempo, son, sin embargo, los más importantes. Dicho de otro modo, cuando estamos esperando un tren o un autobús, ese sería el momento más valioso del viaje. Cuando estamos esperando que llegue alguien o estamos esperando una llamada, son esos momentos que la estructura temporal de nuestra realidad nos regala de posible introspección, forzosa al principio, pero gozosa después. Entonces, ¿cómo invertir la jerarquía de esos tiempos aparentemente prescindibles y que se vuelven, sin embargo, los únicos de verdadero recogimiento contemporáneo, porque se te obliga a esperar, viene a ser en el fondo un pequeño ejercicio espiritual, como dirían los místicos, cotidiano. Aprender a esperar un ratito a cada rato. Muy bonito. Gracias, Sí, amiga. sí. Maestra Sara. Gracias. Bueno, tengo que empezar por agradecer a Conarte, no solo que me haya invitado, sino que me haya puesto en esta mesa con Pilar y con Andrés, porque las dos intervenciones que he escuchado de ellos me han impresionado muchísimo cómo pueden darle un sentido filosófico, espiritual, poético al nombre de la mesa, cuando yo tengo que confesar que ni siquiera entendí el nombre de la mesa, lo que quiere decir claustro y luz, y que además no estoy de acuerdo con la segunda parte del título de la mesa, las palabras como fuga, ni tampoco con el título general del evento de escritura e incertidumbre. Entonces, pues lamentablemente voy a tener que bajar de las alturas espirituales llenas de luz y de filosofía de mis colegas para decirles por qué no estoy de acuerdo con esto. Una vez establecido, por supuesto, mi agradecimiento por esta oportunidad. La razón de ello es que vamos a empezar por el título de escritura e incertidumbre. No me cabe la mínima duda, no creo que a nadie le quepa que los tiempos son inciertos y que hay incertidumbre. Creo que siempre la hubo, pero ahora nos damos más cuenta por las facilidades de la comunicación. Pero la escritura no tiene ninguna incertidumbre. No veo cómo se tienen que relacionar estos dos elementos. La escritura puede hablar de la incertidumbre, pero ella en sí no la padece. Quien se dedica a la escritura sabe perfectamente con las dificultades que eso pueda crear y lo difícil que es hacerlo, pero no tiene ninguna incertidumbre, todo lo contrario, y en eso se parece un poco a lo que decía Andrés al final. Volteamos el paradigma de decir este encierro, este estar dedicado a una actividad que sabes a dónde va, aunque se dificulte, justamente va en contra, paradójicamente, de cualquier incertidumbre, aún si el tema es eso. Y por lo que se refiere a la segunda parte, mi desacuerdo con la segunda parte del título, porque repito, la primera no la entendí, el de que la escritura, con las palabras como fuga, yo digo, es exactamente al revés. La escritura no es para fugarse, si entendemos la palabra fuga en su definición tradicional de diccionario como escape, como huida. La escritura, por el contrario, nos enfrenta radicalmente a las cosas, por dolorosas e inciertas que sean, y las fija, buenas o malas, bonitas o feas, pero cuando ya las recoge, cuando ya las establece, precisamente impide que se escapen o que huyan, impide que se olviden. Y en esta mesa estamos tres escritores que somos un ejemplo de esto que estoy diciendo. Andrés Newman fijó en las letras, no solo a su Argentina natal, bueno, que no es natal, me acabo de enterar, que no sé si naciste ahí y te fuiste antes o después, no importa. Fijaste en las letras a Argentina, como la vio, como la ve, como la vive,
y a un explorador que hace muchos siglos vivió y que al que solo pudo conocer justamente a través de la escritura de otros, y sus sentimientos fijados en la poesía que pueden cambiar de un día a otro, de un tema a otro, y además a la idea, y la dejó muy claramente establecida en su obra, de que hay que hablar de todo, incluido lo lindo, incluido lo feo, incluido lo que consideramos culturalmente lo desagradable. Perdón. Piedad, a su vez, fijó con su escritura, con su poesía, emociones muy fuertes que a todos nos hablan mucho y en momentos muy diversos, pero en particular el libro del que todos han hablado, que es el que tiene que ver con la muerte, y cómo se planteó preguntas que por lo menos a mí y a toda la gente que conozco que lo ha leído, nos han movido muchísimo el piso. Entonces no hay ninguna fuga, nos ha enfrentado absolutamente a todas esas cosas. Yo por mi parte, en mi libro más reciente, fijo una postura, fijo el relato de la violencia que vive mi país en el mundo para negarme a naturalizarla y a normalizarla, para voltear al otro lado y hacer como que no la vemos porque eso nos da complicidad. Y además fijo la idea de que no hay una división radical entre buenos y malos, violentos y no violentos. Todos tenemos las dos partes, la luz y la oscuridad, por lo que entiendo que hablan aquí, y traspasar la frontera lo hacemos todos en cualquier momento. Entonces, reitero, la escritura no es una fuga, es todo lo contrario, es una manera de bucear en el fondo, como ha hecho Piedad, de buscar en lo más extraño, como ha hecho Andrés, de enfrentarse a lo más terrible, como he hecho yo, y dejarlo establecido y dejarlo fijado y dejarlo a la luz, aunque sea muy oscuro. Y este fijamiento me refiero en dos sentidos, no solo para decir las cosas, sino para dar de ellas otra versión, una versión que no tiene nada que ver ni con el poder, ni con la costumbre y la tradición, ni con el mercado, ni con nada de lo que establece qué es lo bello, qué es lo bueno, qué es lo verdadero, qué es lo correcto, versiones que no clasifican, que no encasillan. Y esta es la reflexión que les quise traer hoy aquí para nuestra conversación, si es que quienes pusieron el título de las palabras como fuga, lo pensaron en términos de huida, de escape. Si quienes pusieron el título en términos de la concepción musical de la palabra fuga, entonces es otra cosa, porque ahí en la música estarían en lo correcto cuando la fuga nos está hablando de polifonía, de superposición de ideas, de búsqueda de contrapunto, pero no sé si yo entendí este título, la parte que entendí, la segunda de manera correcta. Gracias. Maestra Piedad. Bueno, no, me parece que está muy bien lo que está diciendo Sara, porque, a ver, lo verían en dos sentidos. Primero, hablemos como de la incertidumbre, porque me estaba acordando de Escribir en la oscuridad, del libro del escritor israelí, ahora ya no me acuerdo cómo se llama. Amos Oz. Sí, de Amos Oz. Y entonces, escribir en la oscuridad. Sí, empezamos a escribir, digamos, iluminados por unas ideas, porque no vamos a decir que nos sentamos en la más perfecta oscuridad, ¿no? Lo que pasa es que vamos haciendo un camino que tiene momentos de incertidumbre, momentos de tremenda incertidumbre, pero esa incertidumbre creo que se refiere más a los aspectos puramente formales de la escritura, donde entramos en dudas es en el cómo de la palabra. Y precisamente lo que estamos buscando con esa palabra, como dijo Sara, sí es decir aquello que queremos decir de la manera más precisa posible, ¿sí? Voy a hablar de esa experiencia que yo tuve escribiendo un libro de duelo, porque a menudo me dicen que si yo escribiese el libro para desahogarme, lo cual sería como una interpretación de
palabras en fuga, ¿no? O escritura para la fuga. Y resulta que no. Yo escribí ese libro para comprender, para preguntarme para recuperar, ¿sí? No lo escribí ni siquiera para sanarme, porque yo sé que la escritura ayuda, pero no sana. Las grandes heridas no se sanan con la escritura, las heridas están ahí, la vida está ahí, con toda, ahí sí sus incertidumbres, ¿sí? Y sus paradojas y sus dolores, ¿no? Entonces, el proceso de escritura es una especie de inmersión, ¿sí? De inmersión a través de las palabras. Y a mí me gustó que Sara dijera para fijar, porque precisamente en el libro de duelo que yo hice, lo que hice fue fijar, para no olvidar también, porque lo que yo reconstruí fue el proceso de deterioro y destrucción de mi hijo, y yo quería que después la memoria no me quitara eso, y que no me quitara tampoco las imágenes que tenía de él, porque a uno le da mucho miedo que la muerte se lleve las imágenes, que se lleve la voz, que se lleve tantas cosas. Entonces, sí hay un intento de fijar. También hay que decir que paradójicamente esa fijación puede llegar a ser un empobrecimiento, porque cuando las cosas se fijan y pierden su movimiento, pierden algo de la vida que tenían, ¿no? Pero estoy pensando también en los procesos de la poesía. Lo que pasa es que, claro, la palabra fuga se puede asimilar a trascendencia, que creo que fue como yo la usé en el texto, como un camino hacia la trascendencia, que creo que es como lo usa Sloterdijk, ¿no? En extrañamiento del mundo. Entonces es como ir más allá de lo que la palabra habitualmente dice, ¿no? Y yo creo que eso es lo que persigue la poesía. Entonces, la fuga del escritor sería en busca de lo indecible, ¿no? Que eso tiene mucho como de proceso de trascendencia, me parece a mí, o búsqueda de la trascendencia, como pensaban los poetas del siglo XIX, ¿no? Como me acuerdo que uno de esos críticos hablaba de una trascendencia vacua, que es lo que pasa en el mundo moderno, un afán de trascendencia que se encuentra finalmente con el vacío, ¿sí? La modernidad está llena, impregnada de ese vacío, ¿no? Eso sería lo que se me ocurre decir, Sonia, pero hilvanando desordenadamente, tratando de agarrar estos conceptos que en efecto, como Sara lo ha subrayado, pues resulta muy difícil juntar, ¿no? Sí, por mi parte me encanta que se hayan puesto sobre la mesa dos palabras y se hayan cuestionado dos palabras esenciales para esta mesa o para este panel y en general para muchas discusiones literarias y políticas, que es incertidumbre y fuga. Entonces sí, me gustaría reflexionar sobre eso. En cuanto a la incertidumbre, siento que no sé qué pensar a mis compañeras. Me da la sensación de que hoy en día la incertidumbre se ha vuelto un valor o se le ha dado un sentido demasiado unidimensional. Es decir, la incertidumbre parece que siempre es algo a combatir, algo negativo, algo malo, algo que nos amenaza, ¿no? Precisamente porque creo que de hecho hoy, al contrario de lo que mucha gente pensaría, hay menos incertidumbre que nunca. No me refiero hoy en pandemia, ahora, desde marzo de 2020, sino miremoslo en términos históricos un poco más de largo alcance. Vivimos en una época de ficción de control. Y es precisamente porque todo está más previsto, programado y controlado que nunca, que nos hemos vuelto incapaces de manejar la incertidumbre, que es, sin embargo, una parte esencial del destino de nuestra especie. Es decir, que el objetivo ideal para mí no sería reducir la incertidumbre, sino gestionarla y negociarla de otra manera. O sea que por empezar, la incertidumbre no me parece necesariamente un enemigo. Eso por empezar. Al fin y al cabo, una certidumbre total devendría en pesadilla, sería una especie de destino autoritario.
¿no? Sería la dictadura del destino. Entonces, qué bueno en ese caso tener un poco de incertidumbre. En segundo lugar, es muy cierto que, como decía Sara, que muchas veces la escritura genera certidumbres, y sin embargo, creo que la escritura en este sentido tiene una relación, ahora sí, mucho más rica y compleja con la propia incertidumbre. Porque la escritura puede lo mismo servir para eliminar o reducir la incertidumbre, es decir, la cualidad afirmativa, de afirmación de la escritura. Por ejemplo, si uno escribe un ensayo, por ejemplo, si uno interviene políticamente con una opinión, etcétera, etcétera. Pero también la escritura puede generar dudas. Muchas veces creemos que sabemos qué pensamos y la escritura manifiesta, abre un espacio de duda, de incertidumbre, que no preexistía a la escritura. Así que la escritura es una máquina de generar dudas y de disiparlas, ¿no? Porque es esencialmente ambigua y problemática. Después pensaba también en la poesía. La poesía, a diferencia quizá de la escritura de la novela, por ejemplo, muchas veces parte del no saber qué se dice. Es decir, que sin incertidumbre semántica no habría escritura poética. Si supiéramos qué queremos decir, probablemente no estaríamos escribiendo un poema, sino otra cosa, ¿no? Y en cuanto a la fuga, me pareció muy interesante lo que decía Sara, y sí estoy de acuerdo que muchas veces la escritura tiene que ver con la interrupción de la fuga, ¿no? Con la devolución al lugar de las cosas. Y sin embargo, claro, eso sería la fuga en un sentido de huida, y estoy muy de acuerdo con Sara, a mí no me gusta pensar en la escritura como huida. Ahora bien, la fuga, aparte de Bach, efectivamente, tiene otros sentidos, ¿no? Que por ahí sí me interesan más o vinculo más con la escritura, que no es el de huir, que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Con el desplazamiento. Es decir, la ruptura con un marco. Después está este adagio clásico del tempus fugit, el tiempo huye, y es en un sentido no de la huida, sino del transcurso. Es decir, que la vida es fuga, en tanto que tiempo que se desvanece, y la escritura precisamente lo que hace es relacionarse con esa fuga esencial del tiempo, ¿no? Entonces no sería una huida, sino casi una especie de acompañamiento del desplazamiento temporal. Y después sí, en último lugar, me gustaría decir que sí hay un último sentido, no de huida, pero sí de desvío, con el que yo vinculo mucho la escritura, que tiene que ver con la ficción. Creo que la ficción muchas veces finge desviarse, es decir, finge fugarse de un concepto demasiado inmediato de la realidad, a caballo entre el periodismo y la actualidad, y genera parábolas, metáforas, lugares ficcionales que parecen sí alejarse, es decir, fugarse de lo inmediato, pero es en realidad un atajo inteligente para abordar, rodear o asediar realidades que desde adentro no se pueden visualizar. Es decir, la toma de distancia, la aparente fuga de una realidad dada para poder visualizarla o intervenirla mejor. Y estaba pensando, como Piedad mencionaba su hermoso libro, Lo que no tiene nombre, hermoso, doloroso y necesario, estaba pensando en mi pequeña experiencia de cuándo pude sentir esto, ¿no? En que la escritura se fugaba para en realidad entrar por la puerta de atrás. Y puedo mencionar dos ejemplos rapidísimos. Uno era en Hablar solos, que también es una novela de duelo. Yo quería escribir sobre la historia de cómo cuidé a mi madre cuando enfermó y murió, y encontré, al cabo de un tiempo de tratar de abordarlo sin fugarme, entre comillas, abordándolo directamente, que en primera persona lo único que me generaba eran autojustificaciones, pudores, silencios, es decir, que necesitaba un personaje mediador, que en esta novela fue Elena. Es decir, me fui a la ficción, me convertí en una mujer, me inventé un personaje, y alguien podría pensar que eso era fugarse de mi experiencia. Y sin embargo, y es aquí lo interesante, Elena dijo cosas sobre mi experiencia que yo no me hubiera atrevido a decir. Es decir, Elena fue más sincera que yo con respecto a mí. Entonces, incluso para fugarse, la escritura encuentra la manera de invadir el espacio del que se aleja. Y en el caso del Viajero del Siglo, bueno, sucede en un lugar completamente imaginario y aparentemente evasivo, y sin embargo esa ciudad imaginaria en la que transcurre esa novela, lo que hace es tratar de hablar del mundo contemporáneo de manera alegórica.
Entonces, digamos, para darle la razón a Sara en ese sentido, es imposible fugarse con la escritura porque incluso las fugas no son más que un asedio convenientemente camuflado. Ahora que ustedes me hicieron favor de comentar esto, ya entendí lo que yo no había entendido de mi no entendimiento del título. Y ahora, claro, van a ver por qué. Cuando Piedad o Andrés dicen sí o no a la incertidumbre, sí o no a la escritura como fuga, están hablando como autores. Piedad dice la incertidumbre de las palabras, la dificultad para encontrar lo que hay que decir. Andrés dice un personaje que me permita no fugarme a mí. Yo no iba por allí cuando hice, digamos, mi no entendimiento del título. ¿Cómo decirlo? A mí no me parecía que lo que estábamos discutiendo, que lo que era importante, era lo que nos pasa a cada uno de nosotros como autor. Como autores podemos pensar que tenemos inquietud, incertidumbre, que nos queremos fugar, que no nos queremos fugar, pero ese no era mi punto. Mi punto era la obra terminada que sale afuera, o sea, al lector. No eran, digamos, mis inquietudes, los sufrimientos del autor como individuo, sino el resultado social y colectivo de una obra que una vez que está ahí no genera ninguna incertidumbre, más que lo que genera son preguntas, lo que genera es conocer esto que Andrés cuenta del viajero o Piedad de su tragedia, y ellos ya no lo van a vivir ni como incertidumbre ni como fuga. Entonces, la diferencia en nuestra comprensión del título, lo acabo de entender en esta, digamos, segunda parte del debate, es Pilar y Andrés pensándose ellos como autores en su dificultad para escribir, y yo no me pensé a mí como autora, me pensé más como socióloga, pensando en los lectores que reciben una obra hecha, que no genera para ellos ninguna incertidumbre ni ninguna fuga. Lo pensé más desde una perspectiva social con la obra ya terminada. No sé si eso les dice algo a mis colegas, ¿no? Sí, es muy interesante que, claro, que el título nos haya ubicado en un lugar tan distinto, tan específico. A mí lo único que se me ocurrió fue proceso de escritura y palabra como fuga, eso a mí a qué me remite, y me fui por el camino de la huida del mundo. Y por eso me fui al libro de Sloterdijk, ¿sí? Extrañamiento del mundo, ¿sí? Pero es, claro, cogimos un punto de partida completamente distinto, lo cual habla también de la riqueza de las connotaciones de las palabras, ¿no? Eso es. Que a cada uno de nosotros la cosa de, bueno, yo pensé claustro, encerramiento, pandemia, desde ahí el proceso creativo, cómo funciona, y me fui a los monjes para hablar de nosotros en la pandemia, encerrados de una manera distinta, que es de alguna manera no expresamente voluntaria, aunque nosotros quisiéramos. Aquí lo decíamos antes de comenzar la charla, ¿no? Y es que muchos escritores estamos contentos de estar encerrados en la pandemia y de no estar montados en unos aviones. Yo por lo menos estoy muy feliz de que de que estos festivales y que yo pueda ver a Andrés, claro, me gustaría abrazarlo y conocer a Sara y conocer a Sonia, ¿sí? Pero me parece tan rico desde mi casa, luego irme y hacerme un cafecito, ¿sí? Y coger mis libros o meterme a la cama a ver una serie. Me parece una cosa maravillosa. Yo te confieso, Piedad, que yo me sentía como tú al principio, pero a estas alturas del partido estoy bastante desesperado. Digamos, temporalmente logré sentirme así como el regalo del encierro, más allá del horror de pérdidas, muertes, etcétera, digamos, de lo que se vivía puertas adentro. Pero ha llegado un momento en que yo estoy saturado de reclusión. No, Pero, claro que sí. pero me gustaría que leyéramos los comentarios de Fernando y de Lilian, Sí. muy interesantes, ¿no? Que creo que amerita comentarlos, ¿no? Para dialogar, claro. de Fernando Elizondo y de Lilian Quijano. ¿Querrías quizás, Sonia, leerlos para quien no los esté visualizando?
Podemos pedirle a quienes nos acompañan, al público, si gusta participar, adelante. Yo veo a Fernando, a quien le envió un saludo. Si gusta participar, Fernando, adelante, adelante, por favor. No, lo digo porque han dejado dos comentarios muy buenos Sí. que vale la pena leer, me parece, ¿no? Léelo porque yo no lo veo. Ah, bueno, les leo. Fernando, por supuesto, si quiere además entrar, genial, ¿no? Pero como se molestó en escribirlo, me daría pena no leerlo. Dice Fernando, en la actualidad, en la vida multicanal, tecnológica e intercomunicada, donde aislarse resultaría políticamente incorrecto y enfermizo, ahora se puede lograr aislamiento creativo rodeándose de una barrera intangible de ruido, ruido de todo tipo, que nos puede dar un camino hacia un objetivo literario, a un mensaje que nazca del ruido en medio de un aislamiento no deseado. Eso por un lado. Y por el otro, y ahora comentamos, Lilian decía, completamente de acuerdo, muchas veces uno escribe sin poder comprender los propios sentimientos, lo que nos lleva a la incertidumbre y al cuestionamiento interno. Esto es respecto a lo primero, ¿no? Es muy interesante que Fernando hable del ruido, igual que decíamos, la incertidumbre no necesariamente es una fuerza negativa o destructiva. El ruido, que es en teoría lo que combate la poesía o la palabra poética o incluso el arte, y podríamos estar de acuerdo que en cierto modo es así, es verdad que también hay esta otra aproximación al ruido que a mí me interesa mucho, que es el ruido como colchón, como protección, como una especie de trinchera. Y me hacía pensar en todos los escritores y escritoras que tenemos por costumbre, antes del virus, trabajar en cafeterías o en lugares públicos teóricamente llenos de distracciones, pero son distracciones en el fondo tan indiferentes que te generan una intimidad que un silencio absoluto no siempre lograría. Como si la hiperacusia sufriese más una gota que cae de un grifo que definitivamente un ruido indistinguible, indiscernible. Decía Marta Sanz, la escritora española, que a ella le gustaba escribir con la ventana abierta, que es lo contrario de lo que la mayoría de la gente haría, porque el ruido de los vecinos siempre era material de escritura, ¿no? Que lo consideraba un ruido cómplice. Entonces, bueno, eso me parecía interesante. Y en cuanto a lo de Lilian, o Lilian, me parece interesante eso de que el cuestionamiento interno es resultado de expresar los sentimientos. Está esta idea un poco mecánica de que la escritura es un vehículo de expresión de sentimientos o de ideas, y a mí me interesó mucho siempre defender que si no escribiéramos y no hablásemos, seríamos una especie de magma confuso sin demasiadas ideas o sentimientos. Es decir, lejos de abrumarnos los sentimientos y las ideas, en un mundo sin lenguaje no sentiríamos y pensaríamos casi nada. La mayor parte de lo que vale la pena sentir o pensar, o lo leemos o lo escribimos. Y por lo tanto no es un reflejo, sino un mecanismo muy sofisticado de creación de todo eso que después se interpreta como mera expresión o volcado. Y creo que ahí es donde funciona la incertidumbre en el buen sentido, ¿no? Menos mal que no sé lo que siento o lo que pienso, porque si no la escritura carecería de sentido. Sería una especie de ejercicio de print, ¿no? De siento esto, le voy a dar a imprimir. No, en realidad es una hoja en blanco hasta que empiezas a poner en marcha el mecanismo. ¿Este silencio es alegórico o...? No. Ah, Fallas técnicas por acá. Tecnológico. Estamos estupefactos. Sí. Un minuto, porque es que me acordé de un poemita que me mandaron hoy, ¿sí? Que es de Thomas Transtomer. hermoso A ver poeta. si lo relacionamos, ¿sí? Cansado de todos los que llegan con palabras, pero no lenguaje, parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje no tiene palabras. Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. Está hablando de ese mundo sin palabras donde somos naturaleza, estamos integrados, donde no necesitamos pensar, nos entregamos a eso, ¿cierto? Como que cuando nos separamos y nos distanciamos, la palabra nos distancia de ese mundo, ¿no? Pero Andrés acaba de decir lo contrario, exactamente.
Si no tuviéramos las palabras y los pensamientos, ¿qué seríamos? Un magma. No, sí, por eso. Cuando tenemos las palabras, nos distanciamos de ese mundo, lo vemos, lo expresamos. Pero si no tuviéramos las palabras, seríamos como el corzo, seríamos como el árbol, estaríamos ahí integrados que creo que es lo que dice Transformer, ¿no? O sea, él se va huyendo del mundo de las palabras y se sumerge en la naturaleza. ¿Sí? Trommer es un poeta extraordinario. A mí me gusta mucho, la verdad es que yo no lo conocí hasta que le dieron el premio Nobel. Perdón. Y está muy bien traducido, además, digo, no porque yo sepa lenguas escandinavas, que no, sino porque suena muy bien en español. Creo que su traductor es un poeta uruguayo que vive, me parece que en Suecia, ¿no? Es sueco, ¿verdad, Piedad? Sí. Es muy lindo leerlo, en España lo publica Nórdica, Sí. y realmente es un poeta que vale mucho la pena. Y claro, el pobre no puede escribir de otra cosa que la nieve por motivos obvios. Te quiero decir, estaba pensando, ¿hay algún escritor andaluz, hay algún poeta andaluz que alguna vez haya escrito sobre la nieve? Es muy difícil, ¿no? Entonces estaba pensando, bueno, ¿qué habrá dicho Lorca de la nieve? Creo que nada. Todos Muy los bien. nórdicos escriben sobre el paisaje, muy impresionante. Todo lo que es la literatura de esa zona, todo el tiempo están hablando de bosques y de lagos, y uno se da cuenta de que eso para ellos es absolutamente lo natural, y un silencio como que sale de la naturaleza, ¿no? O sea, el silencio de la naturaleza es lo que los acompaña, o el ruido de la naturaleza, digámoslo así. Hay un espectador que hizo un comentario muy bueno sobre el aislamiento en el apartado de preguntas y respuestas. Digo, es que se llama espectador anónimo, por eso los anónimos también son autores, como bien sabe la historia de la literatura. Y bueno, es un mensaje que lo pueden ver ahí en preguntas y respuestas, pero hay un concepto de ese mensaje que me interesa comentar, porque creo que en cierto modo tiene que ver, por ejemplo, con el libro de Piedad. Siempre a Piedad siempre le decimos Pilar, es una cosa que le acompaña toda su vida. Sabemos que es Piedad, pero le decimos Pilar, y el otro día me contó, no sé si fue en Medellín la última vez, como me dijiste que no había persona en el mundo que en algún momento sin querer te llamara Pilar. Es una cosa impresionante. Me he reído porque me acaba de pasar a mí también. Entonces, el libro hermoso de Piedad, de Lo que no tiene nombre, que dice en este comentario, aprovechar para desbordar la angustia que padecemos en forma de arte sin perder la técnica. Entonces, esta idea de la angustia con técnica, de mezclar, dice este espectador, lo racional, emotivo, me parece que es fundamental, ¿no? Porque decía de pronto Piedad, no lo escribí para desahogarme. Entonces, lo que trasciende del desahogo es cuando hay una técnica, ¿no? Para aproximarse al dolor. Ahí se produce una alquimia que convierte la catarsis en literatura. No sé, Piedad, ¿tú qué opinas de esto? O lo mismo, por supuesto, Sara. No, claro, y desde que yo elegí el tema, es decir, mi hijo había muerto hacía 2 meses cuando yo empecé a escribir, ¿no? Pero lo que me llevó a escribirlo no fue ni siquiera un proceso de introspección, ni ese de recuperación, sino comunicar al otro lo que había sido una lucha ardua por encontrar un camino, y cómo había llegado a una especie de destino y había encauzado absolutamente todo para llevarlo a la derrota. Entonces, una idea antiquísima, ¿sí? De cómo nos movemos en el mundo. Y yo dije, esto tiene un poder dramático que necesita ser expresado. Y ahí, y en medio del dolor, porque los escritores procedemos así, lo que empecé a pensar es cómo transmito esto, ¿sí? ¿Cómo transmito eso? Porque yo estaba escribiendo para el otro, no estaba escribiendo para mí misma, ¿sí? Y entonces no me gusta casi la palabra técnica, aunque yo les hablaba así un poco a mis estudiantes, sino como me planteo desde el comienzo, como si no supiera de literatura, ¿cuál sería
¿Cuál debería ser el comportamiento de las palabras aquí? ¿Sí? ¿Desde dónde hablar? ¿En qué tiempo verbal hablar? Claro. Todas esas cosas que lo ponen a uno, digamos, en conexión profunda con las palabras, pero apenas esas palabras empiezan a ponerse, ya no decimos en el papel, sino en la pantalla, las emociones entran en juego. Y entonces ahí hay como una conjugación. Yo no diría ni siquiera que es una batalla, sino es una conjugación entre esa conciencia de cómo habla la palabra y la emoción que le da forma, que lo informa, que la informa, ¿no? Entonces la emoción las moldea, pero uno tiene que tener un freno para que esa emoción no las desborde o no desborde la escritura, ¿no? Y la convierta en esa otra cosa que sería pura efusión sentimental que uno no quiere. No sé si es por ahí por donde quieres que hablemos. Esta charla ha estado muy extraña. Bien, si alguien ya ha estado, observo que hay en muchos comentarios acá en el chat de la transmisión. No sé si ande por ahí la gente de Conarte, porque me dicen que no pueden ingresar para hacer comentarios. No, lo que no pueden es ingresar en video. Pueden dejar, digamos, comentarios escritos, pero están enclaustrados en su cápsula de espectadores. Pero sí que, por supuesto, pueden escribir. Yo me estoy escribiendo aquí con Arcadio, por ejemplo, que dejó un comentario interesante. Solo pueden, digamos, intervenir por escrito. Sí, justamente no sé si haya algún comentario más. Tendríamos tiempo para un comentario más si alguien está... si nos queda algo por comentar, podríamos pasarlo, pero creo que sí le dieron respuesta a los últimos. Andrés, me parece, si alguien interviniera ahorita, pero bueno. Sí, 1 hora estaba propuesta esta mesa, esta charla. Continuamos más tarde en un momento, vamos a preparar la siguiente. Nos acompaña Alejandro Zambra, Luis Panini y Viviana Camacho. Hay 2 preguntas más, de Martín Vázquez y de Jesús Alejandro Martínez. Lo tienen en la pestaña de preguntas y respuestas. Sí. Digo porque parte de la gracia, ¿no?, de estos encuentros es que podamos interactuar, ¿no? Martín, les leo su comentario y arrancamos si quieren. Dice, contrario a lo que le pasó a Espectador Anónimo, a mí el aislamiento al conectarme más con mis seres queridos me tiene en bloqueo creativo. Tengo publicadas 2 novelas con editorial independiente y un proyecto en puerta detenido, pero ya nada me ha salido de la cabeza. Escribo algo y topo con pared. Linda esa expresión, ¿no? Escribo algo y topo con pared. Eso es casi un verso, Martín, ¿eh? ¿Tienen alguna recomendación? Seguir escribiendo, no hay de otra. Hasta que el bloqueo se deshaga. Pero es lo que tú decías hace rato, si le paras, pierdes la disciplina, pierdes el entrenamiento mental y muscular y después menos vas a poder. Aunque no puedas, escribe. Aunque no puedas, camina, porque si no lo haces, te quedas inmóvil. Sí, pero fíjate que a mí me dijo una amiga escritora argentina, Gisela Galimi, me dijo que muchos de sus amigos están así, están como trancados, digámoslo, y que ella les había dicho, no te preocupes, estamos trabajando. Y lo que yo pensaba es que las cosas a veces se gestan muy lentamente y en silencio. Y basta con tener una libretita donde van apareciendo cosas y a lo mejor eso es lo que nuestro amigo tendría que hacer. Está teniendo la experiencia de la familia y de la inmersión en la familia. Eso ya solito va a sacar muchas cosas probablemente en un futuro, ¿sí? Porque no creo que todo sea absolutamente plácido en esa convivencia. O está descubriendo cantidades de cosas, ¿no? Y entonces seguro que la fuente de lo que va a escribir luego está ahí mismo inmediatamente, sino que todavía no se le ha revelado, ¿no? Pero estamos trabajando, uno está trabajando todo el tiempo.
Es muy interesante lo que dice Piedad respecto de que a veces lo que llamamos bloqueo creativo es una especie como de proceso de alimentación un poco brutal, de recolección brutal, que se manifiesta a corto plazo en ese bloqueo, pero en realidad no es más que el preludio de lo que va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Sería como hablar con la boca llena, digamos, ¿no? No puedes escribir porque estás tragando demasiada realidad, pero eso no quiere decir que estés bloqueado. Ahora bien, si lo estuvieras, a mí me parece que este tema es más interesante de lo que parece, más importante que parece el tema de si se puede escribir o no en confinamiento. Porque la casa sosegada de San Juan siempre había sido lo que decía Piedad, que por suerte para ella sigue siendo, es decir, el lugar donde te refugiabas del mundo temporalmente y podías escribir, aunque desde ahí intervinieras en el mundo. Pero digamos, en cuanto a la tranquilidad de la escritura, tú te recluías en casa para poder trabajar. Ahora que estamos en casa todo el tiempo y que la casa, por lo tanto, se ve invadida de todo lo que antes estaba claramente afuera, a lo mejor, Martín, un buen truco casero sería aceptar esa inversión de lugares y, por lo tanto, en horarios en que se pueda salir, por ejemplo, ahora en Andalucía se puede salir de 7 de la mañana a 10 de la noche, te fueras a tomar notas o escribir a un parque o a un banco o a la calle. Es decir, si la casa se ha llenado de presencias físicas y virtuales, entonces probablemente en este momento tu lugar para tomar notas y para trabajar sea ese afuera del que antes subías para poder trabajar. Yo probaría así, probaría trabajar afuera de mi casa, cómo y dónde se te permita en este momento, ¿no? Y después Jesús pregunta sobre la técnica, digamos, un tema muy largo, pero habla de nuestras técnicas de escritura y a qué nos referimos con la técnica. Parte de lo que dijo Piedad de los tiempos verbales, de la voz, de la persona, es decir, todo eso que son los problemas del texto y no del tema o de la cuestión que quieres abordar, ¿no? Quién habla, cómo habla, cuándo habla, eso en la narrativa es absolutamente fundamental, ¿no? Desde qué punto de vista vamos a decir algo. La técnica sería eso, por ejemplo, que te hace comprender que para hablar de algo muy personal necesitas no escribir en primera persona, por ejemplo, es decir, soluciones no siempre obvias a problemas que intuitivamente se resolverían de otra manera. Y en la poesía, obviamente, la técnica tiene que ver con el ritmo, con el trabajo con las imágenes, con todo eso que es la forma lingüística y estética, ¿no? Y que, por supuesto, tiene, si no sus reglas, por lo menos sus caminos, sus aprendizajes, y que se aprenden, creo, no leyendo manuales, sino practicando, ¿no? Me parece que la técnica en literatura es menos universitaria y más de ensayo y error. No sé cómo lo vive Sara eso. Lo que te decía al principio, para echarse a nadar no hay que tener la teoría, hay que echarse a la alberca. Y lo mismo para escribir. Te puedes saber todas las reglas del mundo, a la hora de escribir es otra cosa. Entonces hay que escribir. Para escribir, solo hay que escribir. Bien, pues me parece que llegamos a la conclusión de esta mesa. Queremos agradecer a nombre de CONARTE, de Casa de la Cultura Nuevo León, que es de donde estamos organizando este encuentro, que está cumpliendo 25 años, y al Gremio de Escritores de Nuevo León, que forman parte importante en la organización de este evento, a Sonia Silva Rosas, a Piedad Bonet, a la doctora Sara Sefcovic y Andrés Neumann. A todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo por su disposición para que se dé a cabo de esta manera. Y pues bueno, vamos a continuar con las siguientes mesas esperando tener también la buena recepción. Bueno, Gracias a todos. Gracias. Un honor, Andrés, maestra Sara, Piedad. Gracias. Les estaremos haciendo llegar un enlace para que vean después de unos días donde hemos puesto el video en YouTube en el sitio de CONARTE. Bueno, mil gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias y un abrazo fuerte para CONARTE, para Sara y para Piedad. Cuídense mucho y escriban. Gracias. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.